Y esperemos que estén teniendo un excelente día todos nuestros radioescuchas de Radio Guadalupana. Somos Patricia y Eduardo Sanabria. Estamos en tu bloque Orienta tu Vida. Aprovechamos para saludar a todos los que están por su aparato de radio, por internet en radioguadalupana.com o en sus diversas apps o aplicaciones en sus dispositivos móviles. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre nuestra serie del duelo. ¿De qué vamos a comentar el día de hoy, Patti? Sí, el día de hoy vamos a presentar y a comentar sobre los síntomas físicos, mentales y espirituales que son normales en un proceso de duelo o en una pérdida. Gracias, Patti. Queremos hablar de esto, compañeros, porque esta es una pregunta muy común que nos hacen las personas. Las personas tienen ciertas predisposiciones o ciertas ideas sobre lo que es el duelo y sobre lo que causa el duelo, y no todas no son necesariamente correctas. Hay muchas personas que les preguntamos, y ya he contado la historia de aquel grupo que les preguntamos si quienes estaban en duelo, y una vez que dijimos las características, al principio todo el mundo dijo que no y después todo el mundo dijo que sí. Es muy importante checar y darnos cuenta, identificar estos síntomas, Patti, para saber si estamos en duelo o no, porque la mayor parte de la gente, Patti, piensa que no están en duelo y sí están. Sí, claro, o pueden estar en duelo o tienen duelos que no han sido resueltos en alguna etapa en su vida, y como también sucede en los seminarios que impartimos, en muchas ocasiones personas que acompañan a una amiga, a la hija, al seminario porque detectan que está pasando por un duelo, y cuando se quedan a la primera sesión se dan cuenta que ellas también no han resuelto el duelo de alguna pérdida en específico que tuvieron en una etapa o en un momento en su vida, y pues eso les causa mucho asombro. Pero la verdad es que para mí, yo en lo personal, pues es un gran gusto, de verdad, y porque yo creo que Dios es el que revela aquellas cosas a las personas cuando asisten a los seminarios, de aquello que ya está listo para ser sanado. Sí, si supieran cuántas veces nos ha pasado que una persona llega y están dos personas sentados ahí y dicen: yo no tengo nada, yo nada más vengo a acompañar aquí a mi amigo o amiga, y a la hora de estar compartiendo se dan cuenta de que teníamos esos duelos o que tienen esos duelos y que no están en su parte consciente. Hermano, esto es muy lógico porque nuestro consciente a veces trata de enterrar o de guardar los recuerdos negativos de lo que nos ha pasado y ponerlos allá muy lejos, de manera que no lo tenemos presente. Pero a todos nos han ocurrido situaciones que han causado duelo, y algunas de ellas pueden no estar resueltas. Por eso, hermano, queremos ayudarte, queremos orientarte un poco, comentar algunos de los síntomas del duelo. Otra de las cosas, Pati, que nos preguntan muy comúnmente, las personas nos dicen o nos responden es: no, yo no estoy en duelo porque no se ha muerto nadie que sea familiar mío o alguien que estuviera muy cercano a mí, que fuera muy querido. ¿Qué opinas de esto, Pati? Sí, pues es que todavía, y ya no es tanto, pero todavía algunas personas pueden tener el concepto que un duelo solamente se experimenta cuando pasa u ocurre la muerte de un ser querido, muy cercano, de un familiar o de un amigo, y no es así. Sabemos que hay muchas pérdidas, las cuales están clasificadas como un duelo, que ahorita, por ejemplo, vamos a decir algunas de ellas. Las personas pueden estar en duelo, obviamente, por la muerte de un ser querido, también por una situación de divorcio, de separación que se esté viviendo en ese momento. La enfermedad también, cuando es detectada la persona con alguna enfermedad crónica degenerativa, una enfermedad terminal, también es un duelo que se puede estar viviendo, no solamente la persona, sino también la familia. Los cuidadores también de alguna forma viven ese duelo de una forma anticipada. Hay otros muchos tipos de pérdidas también, por ejemplo, cuando las personas pierden sus viviendas o que se tienen que cambiar de una ciudad a otra de forma repentina, también ese es un duelo
muy válido. Otro duelo muy válido pues es la pérdida de una amistad también de igual forma. ¿Qué otros serían algunos duelos, lo que pueden las personas experimentar en su vida y tal vez pues no han sido conscientes de esto? Pues sí, Pati, mira, a una asociación norteamericana, un instituto del duelo en Estados Unidos tiene 43 razones por las que podemos estar en duelo, y creo que nosotros hemos expandido la lista un poco, la tenemos nosotros ahorita como en 46, en 47 razones, y pues hay muchas. En realidad hay cosas como el hecho de perder nuestro empleo, el hecho de cambiarte de ciudad. La pandemia misma nos ha causado un duelo porque perdimos nuestra libertad. Tantas personas perdieron los ahorros de toda su vida que lo tenían invertidos en un negocito, en su negocio que habían empezado. Tantas cosas que nos pueden causar duelos. Es muy común que vengan personas, por ejemplo, durante la violencia en Juárez, fueron extorsionados, les quitaron dinero. Tuvimos también otra persona, un caballero, un hombre que nos comentó que su socio de negocios, y cómo se oye esta historia, el socio agarró todo el dinero y se escapó, se lo robó básicamente y dejó al socio sin nada después de trabajar varios o muchos años. Y hay tantas razones, Pati, la pérdida de una amistad, si tú tienes una gran amistad, o el hecho de tal vez de no haber tenido mamá o papá, aunque hayas tenido una figura paterna o materna. Hay tantas cosas. Miren, hermanos, una cosa con la que hemos estado lidiando y estamos lidiando ahorita con ella es, sabemos que por lógica nuestros padres, nuestros papá y mamá van a partir a la casa del Padre, a la casa de nuestro Padre de Dios antes de nosotros. Y sin embargo, cuando esto pasa, aún nos duele, aún tenemos ese sentimiento de dolor. Entonces, hay tantas cosas que nos pueden pasar que resultan o producen un duelo. Entonces, hermano, no queremos ser augurio de malas noticias. Simplemente quisiéramos hacerte consciente, Pati, de todas esas cosas que nos pueden llevar a una situación de duelo. Claro, porque cuando somos conscientes de lo que ha pasado o está sucediendo en nuestras vidas, entonces aquí viene la invitación de parte nuestra. Pues si te das cuenta de eso, atiéndete, que decidas de verdad atender esos duelos que no están resueltos. Pueden ser duelos en etapas tempranas en tu vida o ahorita, ¿verdad? En tu vida adulta también, por ejemplo, uno de los duelos y que casi no se trata ese duelo es el duelo por infertilidad. También ese es otro tipo de duelo muy válido. Entonces, pues darse cuenta de eso, y sobre todo si tú eres consciente que tu vida ha cambiado o que tu vida se vio afectada de una forma tal vez hasta permanente, entonces tomar esta decisión de verdad es algo muy bonito, entrar en un proceso de sanación que va de la mano con un proceso de crecimiento, pero sobre todo acompañados por Dios, porque sabemos que Él es el que sana, Él es el médico de médicos, Él es el tanatólogo de tanatólogos, y nosotros en los seminarios y en los acompañamientos pues nada más hacemos eso, es el acompañar a las personas en sus procesos de duelo, en sus procesos de sanación. Gracias, Pati. Bueno, pues cuando nos sucede aquel evento trágico, dramático, inclusive a veces hasta traumático en nuestras vidas. Recuerdo aquella señora de Casas Grandes que perdió su casa y que decía que los otros compañeros del duelo como que se burlaban de ella o no la comprendían porque decían, pues yo perdí a alguien y tú lo único que has perdido es tu casa. Pero es un duelo muy válido, creo yo, para las mujeres, ese lugar donde hacían su nido, donde tuvieron a sus hijos, donde los hijos crecieron, muchas cosas. Cuando nos pasa ese evento traumático, todos nosotros vamos a sentir, vamos a pasar por una serie de síntomas físicos. Vamos a tener también angustia mental y emocional. Y estos cambios, Pati, pueden durar días, meses o hasta años. Nosotros cuando nos hacen la pregunta, y lo que hemos visto también en la práctica, es que un duelo, cuando lo atiendes, cuando tú te atiendes, cuando buscas a Dios, cuando buscas la sanación, vas a talleres, lees libros, haces lo que necesitas hacer, ese duelo atendido puede durar un par de años. Y esto es una guía general, ¿verdad, Pati? No claro. Todos somos iguales, depende de ti, qué tan fuerte eres, qué tan resiliente, cuál fue tu educación, cuál fue tu crianza de niño y una serie de cosas. Pero el duelo podría durar un par de años.
Y entonces vamos a comentar algunos de los síntomas normales y comunes, hermano. No vamos a poder decirlos todos, es probable que tal vez tú hayas sentido algunos otros, pero vamos a mencionar lo que es más común. ¿Qué nos puedes mencionar tú, Pati, de algunos de los síntomas físicos? Sí, como los síntomas físicos, por ejemplo, las personas pueden experimentar esos mareos y dificultades para respirar. Obviamente, pues por lo que están sucediendo, hemos dicho también que elaborar un proceso de duelo requiere mucha energía, y eso cuando ya se está o ya entraron las personas en un proceso de duelo, cuando están atendiendo ese duelo, entonces hay manifestaciones físicas como esta dificultad para respirar, obviamente por esa pérdida, por ese dolor, por ese sufrimiento que están pasando las personas. También sienten esa opresión en el pecho por la pérdida, por la ausencia de la persona, del ser querido. Sí, este síntoma de la opresión en el pecho es uno de los que personalmente su servidor, yo lo he tenido cuando he estado en duelo. La manera como yo lo explicaba es: sientes como si trajeras un elefante sentado en el pecho. Es una sensación de opresión, como de angustia, y sí parecido como que no puedes respirar. Sí puedes respirar, pero se siente como si no pudieras hacerlo. Sí, claro, Lalo, gracias. También otro de los síntomas físicos, pues obviamente el sistema inmunológico se puede ver debilitado. Estos síntomas no son en todos los casos, en todas las personas, pero por lo general. Entonces también sufre nuestro sistema inmunológico por el estrés que se está viviendo ante esa pérdida, y obviamente pues ante un sistema inmunológico debilitado puede aumentar la probabilidad de enfermedades y pues de contraer infecciones, o personas también, por ejemplo, cuando están en un proceso de duelo, también se enferman muy seguido o muy constantemente de gripa, por ejemplo, Lalo. Sí, gracias, Pati. De hecho, hay teorías, esto sería pues bastante difícil de comprobar, pero hay teorías, personas que dicen que algunos tipos de cánceres y esas enfermedades fuertes, degenerativas tal vez, salen o provienen de que nuestro sistema inmunológico está debilitado. En el caso de nosotros, creo que tuvimos una experiencia cuando terminamos el retiro de Comenzar de Nuevo. Hubo uno de nuestros compañeros, un joven excelente, muy querido, maestro de la universidad, una persona muy inteligente, pero pues él no se alcanzó a recuperar del duelo y pues le dio cáncer en el hígado y falleció a causa de eso. Entonces pues nos consta que hay una incidencia fuerte de las personas que tienen el sistema inmune debilitado por el duelo, porque a fin de cuentas, hermanos, el duelo es un estrés en tu cuerpo, es un estrés en tu mente, es un estrés en tus emociones, y muy importante, es un estrés en tu espíritu, tu parte espiritual, tu parte que va a misa, tu parte que cree en Dios, tu parte que quiere disfrutar de las puestas de sol y de un domingo en el parque. Esa parte se ve muy estresada cuando estamos en duelo. Claro, así es. Entonces, bueno, otro de los síntomas físicos es dormir demasiado o muy poco. Esas personas que tienen o se les alteran los patrones de sueño, ya sea que duermen mucho o muy poco. Y también, pues esto va muy ligado, puede haber desórdenes alimenticios, o sea, sí, comen demasiado las personas o no sienten ganas de comer, pueden pasar días también. Y esto es algo común que las personas nos comentan en los seminarios. Dicen, es que no me da hambre, no tengo ganas de comer, me llevan mis familiares comida o me ofrecen y no tengo ganas de comer por el duelo precisamente que se está viviendo. Sí, y gracias, Pati, una de las definiciones que damos nosotros en talleres, una frase que va así: reincido en mi adicción favorita, Pati. Y cuando hablamos de adicción, estamos hablando obviamente incluye, ¿verdad? Puede ser el alcohol o las drogas o a lo mejor una sexualidad desordenada, pero hay otra serie de adicciones, Pati, como la cafeína, como el chocolate, las telenovelas, no sé qué otras cosas podamos, el estar masticando chicle, por ejemplo, ciertas cosas que ya teníamos, que a lo mejor ya habíamos dejado, y al entrar en duelo volvemos a caer en esas adicciones, a lo mejor el exceso de comida, el exceso de un tipo de alimento, de ciertos, por decir, los alimentos chatarra, los refrescos, Pati, la Coca-Cola, por ejemplo, los refrescos de cola, y una serie de cosas en las que podemos caer
como desórdenes alimenticios o de ingesta. Sí, también otro de los síntomas físicos es esa inquietud extrema. Las personas están inquietas, se sienten inquietas en el trabajo, ya quieren salir y van y visitan, por ejemplo, por decir, ¿verdad?, a sus papás o a su mamá, y se sienten también después de un rato inquietos, ya se quieren ir a su casa, y a final de cuentas se puede estar inquieto en todos los lugares a los que asisten o en sus lugares de trabajo también. ¿Por qué? Pues porque no se ha resuelto todavía ese duelo. Entonces este es otro de los síntomas. Y pues también las personas cuando tienen estos síntomas físicos, puede ser también pasan de una actividad a otra. Y nosotros lo llamamos a esto como el ser una abejita. Por ejemplo, pueden tener su trabajo, entran a estudiar otra carrera, tal vez otro idioma, o entran a estudiar, no sé, alguna manualidad. Y esto es porque de alguna forma se puede, no en todos los casos, pero se puede estar evadiendo el hacer, el enfrentar o el asimilar que realmente se está teniendo una pérdida o se tiene una pérdida en la vida. Gracias, Pati. Algunos de los otros síntomas físicos que hemos visto, y también creo yo que los hemos experimentado, creo que los hemos vivido en carne propia, es la confusión y la desorientación. Yo ahorita voy a hablar de los dos. Uno de ellos es que a veces estamos más confundidos, que a veces no sabemos qué está pasando, o tal vez no vivimos en el momento. Por ejemplo, siempre lo hemos comentado, tal vez a ti en el trabajo te explicaban algo y en 5 o 10 segundos te decían algo y lo entendías, y ahora cuando estás en duelo pasan 2 o 3 minutos, Pati, y no entiendes aquellas indicaciones que te están dando, aquellas cosas que antes te decían, oye, 1, 2, 3, y tú salías corriendo, ¿verdad?, literalmente a hacer aquello que se requería por el trabajo o en la casa. Y ahora una explicación larga, 4 o 5 minutos, y no tienes esa capacidad de concentración. Esto es muy clásico en el duelo, las personas nos lo dicen, y creo que yo también lo he vivido en carne propia. Y la otra es un estado de confusión. ¿Y a qué me refiero por la confusión? Bueno, lo definimos muy sencillo, que es como cuando tú llegas a tu casa, estacionas el auto y te das cuenta que no recuerdas por qué calles venías manejando, como que ibas en automático, y luego dices, híjole, los semáforos, por donde yo pasé, estaban en rojo o en verde, o sea, ¿cómo es que no causé por ahí un accidente automovilístico? Y pues hay esa confusión, ese tipo de síntomas, y pues una serie de otras cosas que pasan. Hay personas que nos han expresado también que sienten como palpitaciones en el pecho. Claro que hay unas cosas como esta que hay que tomarlas con nuestros doctores, ver qué es lo que pasa. También a veces las personas nos dicen que están muy fatigados, Pati. Me acuerdo de aquella frase que tú dijiste, que se la voy a dejar a Pati para que la diga, la que le dijeron aquella una vez sobre el cansancio. Personas que dicen que tienen un cansancio extremo, que no tienen energía para la vida. Sí, una persona en una ocasión en uno de los seminarios comentaba ella que se sentía tan cansada de estar tan cansada. Entonces, pues esto es a raíz de esos pérdidas o esos duelos que no se atienden. Puede ser también que esos duelos pasaron hace bastante tiempo y no han sido atendidos. Entonces aquí, ¿cuál es nuestra sugerencia, nuestra invitación cordial a las personas? Si tú, radio escucha, te das cuenta o eres ahorita consciente que estás experimentando algunos de estos síntomas físicos, lo primero que te recomendamos es que te atiendas con tu médico. Te puedes hacer un examen general y revisarte sobre esos síntomas que estás o puedes estar presentando, como esa opresión en el pecho, esos mareos, que te estás enfermando últimamente mucho, por ejemplo, de la gripa. Entonces, hacerte ese chequeo físico para descartar primero que vaya a ser algo pues que requiera ser atendido por los médicos. Y si todo sale bien, pues entonces puede ser que estés en un proceso de duelo. Entonces aquí pues es nuevamente la invitación para que tomes esa decisión hoy, aquí, ahora, que continúes, que ya no continúes postergando ese proceso de sanación. Y sabemos, sobre todo ahora en la pandemia, lo que muchas personas y nos lo han comentado,
personas de duelos que no habían resuelto en alguna etapa en su vida, por ejemplo, un divorcio, una separación, la muerte de tus padres, y ahora con esta pandemia viene y detona esta pandemia al no estar en contacto con esas personas a las que amamos, al no poder abrazarnos, al no poder congregarnos. Nuestra vida pues cambió, entonces esto viene, y en muchas ocasiones ya nos han tocado esos casos que las personas, esta pandemia vino y detonó esos duelos que no habían sido resueltos, que no han sido resueltos aún. Sí, claro, hay que recordar, y voy a expandir un poquito el concepto que comenta Pati. Cuando tú tienes un vaso que está casi totalmente lleno de agua y a veces le dejas caer una gota, esa gota es suficiente para que ese vaso se derrame. No tiene que ser un evento grande y catastrófico, y me refiero a veces a la pandemia o a algunos de los eventos que nos han pasado últimamente. No tiene que ser un evento muy grande. Lo que sí pasa es que a veces, como dice Pati, se van ligando, se nos van juntando todos esos duelos, y luego viene un duelo relativamente pequeño o de tamaño mediano que se siente como algo terrible, algo tremendo. Entonces, hermanos, es muy importante que estemos conscientes. Hemos dicho estos síntomas para que ustedes se vayan revisando, se vayan identificando con cuáles síntomas he tenido yo, si me he sentido muy cansado, si he tenido la opresión en el pecho, tengo problemas de sueño, o a lo mejor en mi alimentación, y tratar de discernir o entender la raíz de esto. Y también, como dijo Pati, no tengan miedo de preguntarle a su personal médico, decirle: doctor, estaré en duelo. Ya cuando el doctor te dice: oye, pues sus análisis salen bien, usted no tiene nada grave, como todo, salen los exámenes así más o menos. Pero no tengan miedo de preguntarle al médico: doctor, estaré en duelo, para que el médico nos ayude y nos diga: pues sí, puede ser que lo que usted tiene tenga algún síntoma o alguna procedencia emocional o inclusive hasta espiritual. Y hermano, te invitamos a seguir colaborando y contribuyendo con Radio Guadalupana. Ayúdanos a seguir compartiendo la alegría del Evangelio. Puedes hacer tu donativo en radioguadalupana.com, tanto desde tu computadora como desde tu teléfono celular o dentro de la app de Radio Guadalupana. Solamente necesitas hacer clic en el enlace que dice: haz un donativo mensual. Hermano, ayúdanos a llevar la alegría del Evangelio a más personas con Radio Guadalupana. Entonces, hermanos, pues estamos hablando de los síntomas físicos, mentales y espirituales normales del duelo. Estamos en este bloque Orienta tu Vida, y somos Patricia y Eduardo Sanabria. No se vayan, porque volvemos en un momento.